Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo de campo eléctrico y vamos a hacer un ejercicio que dice lo siguiente. Dos cargas eléctricas de Q1 5 microcoulombios y Q2 menos 3 microcoulombios se encuentran en las posiciones 0, 0 y 4, 0. Ya las tenemos puestas, ¿vale? La primera carga positiva en el origen de coordenadas y la segunda carga en el 4, 0 negativa. Y nos dice el apartado A que calculemos el vector campo eléctrico en el punto P 4 menos 3. 4 menos 3, ¿vale? Aquí tenemos que calcular el campo eléctrico. Lo primero, vamos a hacer el dibujo. Siempre, igual que campo gravitatorio, los campos salen desde el punto que tenemos que calcular, ¿vale? En este caso tenemos que calcular el vector campo eléctrico en el punto P. Los vectores campo eléctrico creados por las dos cargas tienen que salir del punto P. Ahora, si la carga es negativa, el campo eléctrico creado por esa carga va a ir hacia la carga negativa como hacíamos en campo gravitatorio. En campo gravitatorio decíamos del punto a la masa. En campo eléctrico es desde el punto hacia la carga negativa, y si la carga es positiva no va hacia la carga, va en contra de la carga, ¿vale? Entonces, las cargas negativas se hacen igual que campo eléctrico, las cargas positivas al revés. Lo que se supone, si tenéis dudas, poner en vuestra mente una carga positiva aquí. Como la carga es positiva y negativa es de atracción, si la carga es positiva y positiva es de repulsión, ¿vale? Siempre, repito, del punto hacia la carga negativa, del punto en contra de la carga positiva, ¿vale? Eso sería el dibujo. Nuestro campo gravitatorio, perdón, nuestro campo eléctrico total nos va a dar un vector más o menos así, ¿vale? Esto va a ser el campo eléctrico total. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a empezar ya. El campo eléctrico total, vamos a tener que calcular el campo eléctrico creado por la carga 1 más el campo eléctrico creado por la carga 2. ¿Cómo es la fórmula del campo eléctrico? Pues la fórmula es la K por la Q partido el radio al cuadrado por el vector unitario, igual que en campo gravitatorio. La K, 9 por 10 a la 9, que deberían de darnos la de datos. La carga 1, 5 micros, 5 por 10 a la menos 6, partido el radio 1. ¿Y el radio 1 qué es? La distancia de la carga 1 al punto P. Pues tenemos que esto mide 4 y como el punto es el menos 3, esto mide 3, tenemos que sacar mediante el teorema de Pitágoras, ¿vale? Esto tenemos que es 4, esto tenemos que es 3, vamos a sacar x, que sería la R1, ¿vale? Pues 4 al cuadrado más 3 al cuadrado da 25, la raíz de 25 es 5, pues 5, ¿vale? Unidades es la distancia entre la carga 1 y el punto P, ¿vale? 5. ¿Cómo calculamos el vector unitario? El vector unitario, ¿vale? Lo estamos sacando aquí. Ponemos el radio, ¿vale? Ponemos el radio en los dos denominadores y aquí arriba vamos a hacer como hacemos en campo gravitatorio, que es, vamos a poner cómo nos desplazamos de la carga al punto. Pues de nuestra carga al punto, ¿cómo nos desplazamos? Nos desplazamos 4 en el eje X, en la primera coordenada ponemos un 4, 3 para abajo, menos 3 en Y, ¿vale? Derecha positivo, izquierda negativo en el eje X, para arriba positivo, para abajo negativo en el eje Y. Nos estamos moviendo 4 para la derecha y 3 para abajo, ¿vale? 4 hacia la derecha positivo, 3 hacia abajo. Pues ya tenemos el campo gravitatorio, el campo eléctrico primero, que sería multiplicar nuestro módulo por la primera coordenada y nuestro módulo por la segunda. Se nos quedaría campo eléctrico 1, sacamos la calculadora. ...9 por 10 a la 9... por 5 por 10 a la menos 6... entre 25 por 4 quintos nos da 1440 y y
Ahora tenemos por menos 3 entre 5 y nos da menos 1080 J Newton partido Coulombio. Ya tenemos el primer campo eléctrico. ¿Vale? Fijaros que el campo eléctrico 1 va hacia la derecha y hacia abajo, positivo y negativo. ¿Vale? Nos da, cuadra con el dibujo. Vamos a sacar el campo 2 de igual forma. K, ahora ponemos la Q2, ponemos el radio 2 y el vector unitario 2. La K, 9 por 10 a la 9, la carga 2, menos 3 por 10 a la menos 6, partido el radio 2, distancia que hay del punto P a la carga 2 son 3, no tenemos que hacer Pitágoras ni nada, radio al cuadrado y el vector unitario ponemos el radio en los denominadores y ¿cómo nos desplazamos nosotros de la carga al punto? Pues en el eje X no nos desplazamos, ponemos un 0 y en el eje Y bajamos 3, que sería menos 3. Pues, ¿cómo se nos queda a nosotros el campo 2, eléctrico 2? Nuestro módulo por 0 es 0, no lo vamos a poner, y nuestro módulo por menos 1. Y ya tendríamos el campo eléctrico 2 también calculado. 9 por 10 a la 9 por 3 por menos 3 por 10 a la menos 6, todo dividido en 9, ¿vale? Pues nos da 3000, ¿vale? Menos por menos más, 3000 J Newton Coulombio, ¿vale? Que también cuadra con el dibujo que va hacia arriba y nos da solamente positivo en el eje Y. ¿Cuánto vale nuestro campo eléctrico total? Pues hay que sumar los dos campos eléctricos, ¿vale? Pues tenemos este y este, el campo eléctrico total sería sumar la I del primer vector campo eléctrico con la segunda que no hay, sería 1440I, y luego las J con las J, las coordenadas Y, pues 3000 menos 1080 nos da positivo 1920 J Newton Coulombio. Y aquí tendríamos ya el apartado A, el campo eléctrico creado en el punto B por las dos cargas. Si tenemos dos cargas, pues hay que sacar dos campos eléctricos. Si tenemos tres, ¿vale? Siempre habrá que sumar los campos eléctricos de todas las cargas por separado que hacen en ese punto que nos han pedido. Aquí tenemos el apartado A. Vamos a borrarlo y hacemos el apartado B. Continuamos con el apartado B, que nos pide el potencial eléctrico en el punto A. El potencial eléctrico, que es V, es sumar todos los potenciales que hacen las cargas que tengamos nosotros en nuestro sistema. Son escalares, no hay que hacer vectores, solamente es calcular uno por un lado, calcular el otro por otro lado, lo sumamos y ya lo tenemos. Potencial 1, la K por la Q1, radio 1, ¿vale? Pues la K 9 por 10 a la 9, la carga 1 5 por 10 a la menos 6, entre el radio 1 que es 5, que lo tenemos ya aquí sacado de antes. Pues esto nos da 9000 Julio partido Coulombio, ¿vale? Ya tenemos el potencial primero. El potencial segundo lo hacemos igual, que es la carga 2 por la K partido el radio 2, 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6, ¿vale? La carga 2 partido el radio 2, que es 3, ¿vale? Aquí el radio se pone solamente elevado a 1. Se nos va y se nos queda menos 9000 Julio partido kilogramo. Pues el potencial total sería sumar el 1 más el 2. Pues 9000 menos 9000 es 0. Pues tenemos en este ejercicio un potencial total igual a 0. En campo eléctrico, ¿vale? Un pequeño dato. En campo eléctrico el potencial total sí que puede dar 0, en campo gravitatorio no. ¿Por qué? Porque en campo gravitatorio, como todos son masas y son positivas, vamos a siempre a sumar los potenciales gravitatorios y nunca se va a anular. Pero en eléctrico sí, como tenemos diferentes cargas, fijaros que este nos ha dado positivo, este nos ha dado negativo, justamente al sumarlo nos da 0, ¿vale? Un detalle. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de forma fácil, o a intentar explicar de forma fácil en qué consiste el teorema de Gauss de flujo eléctrico de física de segundo de bachillerato. Lo primero, el flujo eléctrico, al igual que el flujo magnético, ¿vale? Pero en este vídeo vamos a centrarnos en flujo eléctrico, es el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada.
El teorema de Gauss dice que el flujo eléctrico se puede expresar como la carga encerrada en su interior, ¿vale? Total, partido epsilon sub 0, que es la permeabilidad eléctrica del vacío, ¿vale? Aquí se ha puesto el valor. Eso es lo que dice el teorema de Gauss. Ahora, otra forma que tenemos de sacar el flujo es haciendo la integral de el campo eléctrico por el diferencial de superficie. ¿Cómo llego a esta expresión? Pues el campo eléctrico, aquí en estos problemas, suponemos que es constante, pues en integrales los números los podemos sacar fuera de la integral, ¿vale? Entonces yo aquí os voy a... ¿Por qué llegamos a esta expresión, ¿vale? Pero lo que tenéis que quedaros es solamente que el flujo es igual a E por S, ¿vale? Entonces tenemos que en integrales se puede sacar un número fuera de la integral y la integral de diferencial de la letra es la propia letra, ¿vale? Entonces esto es de matemáticas. Os tenéis que quedar que el flujo es el campo eléctrico por la superficie. En este caso siempre, o casi siempre, supondremos una esfera, ¿vale? Y aquí os he puesto a qué equivale la superficie, la fórmula de la superficie de una esfera, que es 4pi por el radio al cuadrado. ¿Qué hacemos casi siempre? Pues si el flujo es igual a la carga encerrada, esto es flujo eléctrico, ¿vale? Partido epsilon sub 0 y el flujo es E por S, muchas veces, ¿vale? Lo podremos igualar, o casi siempre igualaremos para... Pues nos pedirán a lo mejor la carga encerrada, o el radio de la esfera, o el campo eléctrico, ¿vale? Pero básicamente es enunciar el teorema de Gauss, que dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada en su interior partido epsilon sub 0 y llegar a esta expresión. Aquí os he puesto qué es el flujo eléctrico, la carga encerrada al interior, las unidades del flujo podemos poner o voltio por metro o newton partido coulombio por metro cuadrado, ¿vale? Si no sé sacarlo, pues el campo eléctrico se mide en newton coulombio y un área en metros cuadrados, que sería la forma fácil de sacar las unidades. Esto sería una explicación rápida y fácil de cómo podemos usarlo. Voy a borrarlo y vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? En este caso es un ejercicio de selectividad de la Comunidad de Madrid y para ver cómo podemos aplicar el teorema de Gauss de flujo eléctrico. Aquí tenemos el ejercicio sobre flujo eléctrico que dice lo siguiente. Una carga puntual de 2 microcoulombios se encuentra situada en el origen de coordenadas. Aplicando el teorema de Gauss, obtener el flujo eléctrico a través de la superficie esférica de 10 milímetros de diámetro centrada en el origen. Empezamos con el apartado A. Nos piden aplicando el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada partido epsilon sub 0. La carga encerrada 2 micros por 10 a la menos 6 y la permeabilidad en el vacío 8,85 por 10 a la menos 12. Pues fijaros que este dato de 10 milímetros de diámetro no lo usamos para nada. ¿Por qué? Porque no depende de lo grande que sea la esfera, sino de la carga que está encerrada en su interior. Por tanto, este dato de 10 milímetros de diámetro no lo vamos ni a usar. Carga encerrada 2 por 10 a la menos 6 entre 8,85 por 10 a la menos 12. Por lo tanto, un flujo de 2,26 por 10 elevado a 5 unidades del flujo. Podemos poner, por ejemplo, estas, ¿vale? De las dos que tenemos, pues esta mismo, ¿vale? Y ya tendríamos el apartado A, el flujo. Y en el apartado B nos dice que utilizando el flujo anterior, calcular el campo eléctrico en puntos situados a 5 milímetros de la carga. Teníamos dos expresiones del flujo. Teníamos que el flujo era igual a la carga encerrada partido epsilon sub 0, que es el que hemos usado, y también teníamos que el flujo era igual al campo eléctrico por la superficie. Pues ahora vamos a usar la otra fórmula. El flujo es el mismo, utilizando el flujo anterior, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Esta fórmula, 2,26 por 10 a la 5, nos piden el campo eléctrico y es una... ¿Vale? Situados a 5 milímetros de la carga, suponemos nosotros que es una esfera. Pues la fórmula del área de una esfera os la he puesto también antes, 4pi por el radio al cuadrado. 2,26 por 10 a la 5, el radio nos lo están diciendo aquí, la distancia entre nuestra carga, ¿vale? Y el punto son 5 milímetros, eso es el radio, que lo vamos a poner en metros. 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado, que está al cuadrado, cogemos todo esto, lo pasamos dividiendo y ya tenemos el campo eléctrico, que sería, ¿vale? 2,26 por 10 a la 5 partido 4pi por
5 por 10 a la menos 3 al cuadrado y nos da un campo eléctrico de 7,2 por 10 a la 3, 6, 8 Newton Coulombio. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro campo eléctrico. Espero que os haya servido este vídeo de flujo eléctrico y un problema de selectividad de flujo eléctrico usando el teorema de Gauss y la otra fórmula. Espero veros en siguientes vídeos. Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre campo magnético. Vamos a hacer un resumen sencillo y fácil de todas las fórmulas que vamos a tener que usar, las leyes en las que nos basamos y cómo podemos aplicarlas. Un problema, ¿vale? Empezamos por cables o hilos conductores. Uno de los problemas más típicos que nos suelen preguntar es calcular el campo magnético, que es la B, creado por un conductor rectilíneo en un punto situado a una distancia D del cable. Esta es la fórmula, ¿vale? El campo magnético creado por un conductor es igual a mu sub 0, que es permeabilidad del vacío, que vale 4pi por 10 a la menos 7, deberían de dárnoslo, por la intensidad del conductor o del cable, ¿vale? Que se mide en amperios, partido de 2pi por la distancia. La distancia, como hemos comentado antes, es la distancia que hay desde el cable hasta el punto, que se mide en metros. Si ponemos mu sub 0, intensidad en amperios y la distancia en metros, el campo magnético, ¿vale? Se mide en Tesla, ¿vale? Este campo magnético nos daría en Tesla. Un conductor, ¿vale? Crea alrededor suyo un campo magnético, ¿vale? Que para sacar la dirección del campo magnético lo que vamos a hacer es usar la regla de la mano derecha, ¿vale? O también llamada regla del sacacorchos. ¿Qué hacemos? Nos ponemos el dedo gordo, ¿vale? El dedo pulgar apuntando hacia el sentido de la intensidad. Y haciendo círculos vamos a hacer así. Fijaros que aquí os he puesto que si ponemos, por ejemplo, vamos a empezar por aquí, el punto está situado a la izquierda del conductor. Si el conductor va hacia arriba, ponemos el dedo gordo donde está el cable y con los dedos hacemos la regla de sacacorchos. Fijaros que si el punto está en la parte de la izquierda, los dedos justamente nos apuntan hacia afuera, ¿vale? En cambio, si nos venimos a un punto que está situado en la derecha, ¿vale? Vengo más para acá, hacemos lo mismo, ponemos el cable, ¿vale? El dedo pulgar donde está el cable y como ahora el punto está situado en la derecha, fijaros que los dedos nos apuntan hacia adentro. Por eso este campo magnético iría apuntado hacia adentro. También se podría indicar con cruces. Cuando nosotros ponemos cruces significa que es hacia adentro del papel. En este lado, si nos sale hacia afuera, podríamos poner también puntos, ¿vale? Eso es otra forma de ponerlo. A mí me gusta más que pongáis vectores, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos varios campos os podéis liar si ponéis muchos puntos o muchas cruces, ¿vale? Así sacaríamos el módulo y con la mano sacamos la dirección y el sentido. ¿Qué habría que unirlo? Pues poniendo un vector y aquí poniendo si está dirigido en el eje X y Z, que va a depender de nuestro sistema de referencia, dependerá del problema. También, si tenemos varios cables o varios conductores, vamos a usar también la ley de superposición. Eso quiere decir que si hay más de un cable, en un punto habrá que sumar o restar los campos magnéticos, que eso ya veréis en los problemas resueltos que haremos en siguientes vídeos, cómo lo hacemos, ¿vale? Pero si hay varios cables, habrá que sumar varios campos magnéticos creados por cada uno de ellos. Este va a ser el problema más usado, y aquí os he puesto también bobina o solenoide para que tengáis las dos fórmulas por si las necesitáis, ¿vale? Esta es la fórmula usada cuando tengo una bobina o una espira, ¿vale? Una bobina es un conjunto de espiras. Una espira es como, por decirlo así, como un círculo, un cuadrado, ¿vale? Una superficie. Si junto muchas espiras me da una bobina. Y esta es la fórmula del campo magnético creado en su centro, que es N es el número de espiras. Si tenemos una, ahí se pone 1, mu sub 0, el mismo número, la intensidad será la intensidad que circule por la bobina por la espira, también en amperios, 2pi r, que es el radio de, ¿vale?
del círculo, ¿vale? Eso lo que necesitamos saber sobre bobinas o espiras. Y luego sobre solenoides, un solenoide es solo un conductor pero enrollado, ¿vale? Parecido a una bobina pero no es lo mismo. ¿Cómo calculamos el campo magnético? Pues sería N, pues lo mismo, el número de espiras que hay, mu sub 0, lo mismo de antes, la intensidad, y L es la longitud, ¿vale? Sería la longitud de nuestro solenoide. Estas tres fórmulas son las tres fórmulas que nos basamos en la ley de Biot-Savart. Vamos a continuación a hablar sobre fuerza magnética o campo magnético creado por cargas en movimiento, ¿vale? Aquí tenemos la fuerza de Lorentz, que es la fuerza magnética que recibe una carga en movimiento, ¿vale? Con una velocidad determinada dentro de una zona donde hay un campo magnético, ¿vale? En el seno de un campo magnético. Esta es la fórmula. Si deberíais de saber, sobre todo por matemáticas, que esto es un producto vectorial. Ahora veremos cómo lo ponemos en algún problema resuelto, y también podemos ponerlo en módulo, que sería fuerza magnética igual a la carga por la velocidad que lleva la carga por el campo magnético por el ángulo que forman, el seno del ángulo que forman, la velocidad y el campo magnético. De normal, siempre hacemos la fuerza de Lorentz cuando la velocidad y el campo magnético son perpendiculares. Y para saber la dirección de la fuerza magnética vamos a usar la regla de la mano derecha, ¿vale? Pero con estos tres dedos, ¿vale? Nos ponemos en el dedo pulgar la fuerza magnética, en el dedo índice la velocidad y en el corazón nos vamos a poner el campo magnético, ¿vale? De esta forma. Si usáis la regla de la mano izquierda tenéis que cambiar la V por la B, que sería fuerza magnética B y V, ¿vale? Yo lo voy a usar con la regla de la mano derecha porque me viene más cómodo, pero no mezclarlas, ¿vale? Si usáis la mano derecha, ¿vale? F, V, B, siempre en esta posición, ¿vale? Y no se pueden mover los dedos. Si usáis la regla de la mano izquierda, que sería así, F, B y V, cambiáis el V por el B, ¿vale? Daría igual, pero no mezclarlas. Tenemos aquí dos ejemplos de cómo podemos calcular nosotros hacia dónde va la fuerza magnética usando la regla de la mano. ¿Cuándo voy a usar la regla de la mano? ¿Cuándo voy a usar esto? Pues muchas veces, en muchos problemas solamente nos dicen que digamos la trayectoria que va a seguir la carga, entonces que no tenemos datos, solamente tenemos unos ejes o un dibujo, pues tenemos que hacer la regla de la mano. Si tenemos las direcciones exactas, por ejemplo, que dice la velocidad va en el eje X positivo, si el campo magnético va en el eje Z, pues es más cómodo ponernos la fórmula y ya directamente nos dará solo. En los siguientes problemas que hagamos, sí que haremos de las dos formas, lo haremos con la mano y con la fórmula para que veáis que nos coincide. Vamos a hacer aquí dos ejemplos de cómo sacar con la regla de la mano derecha una fuerza magnética. Pues tenemos primero, aquí en la izquierda tenemos una velocidad que va para la derecha, nos tenemos que poner nuestro dedo índice hacia la derecha, me voy a cambiar de lado para que lo veáis mejor, ¿vale? Me pongo el dedo índice hacia donde apunta mi velocidad, el dedo corazón hacia donde apunta el campo magnético. Fijaros que hemos dicho anteriormente que X significa que va hacia adentro. Pues yo así como tengo la mano, tengo la velocidad para la derecha y el campo magnético hacia adentro. Mi dedo pulgar apunta hacia arriba. Por tanto, esta carga, la fuerza magnética que recibe es hacia arriba, ¿vale? Os repito, velocidad, campo magnético y el dedo hacia arriba. Ya tenemos hacia dónde nos va dirigida la fuerza magnética. Cuando la fuerza magnética es perpendicular tanto a V o tanto a B, lo que va a hacer esta carga es una trayectoria circular, ¿vale? Haciendo un círculo, y lo que vamos a poder sacar con eso es el radio de curvatura, ¿vale? Pues con esta expresión, la fuerza magnética, en este caso será la fuerza centrípeta, ¿vale? En módulo, ¿vale? La fuerza que apunta hacia el centro del círculo. Nos ponemos la fuerza magnética Q por V por B en módulo, Q por V por B, y la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado partido el radio. Pues aquí vamos a despejar el radio, voy a borrar en un momento la regla de la mano derecha y pongo aquí cómo se nos quedará la expresión del radio de curvatura.
Ya lo hemos borrado, seguimos. Se nos quedaría una V y una V. El radio lo pasamos multiplicando y esto dividiendo y se nos queda así. Masa por velocidad, Q por V. ¿Vale? Con esta expresión, ¿vale?, podemos ver una relación entre el radio, la carga, el campo magnético, la masa y la velocidad, ¿vale? Eso es cuando tenemos una fuerza magnética, ¿vale?, que apunta hacia el centro de la trayectoria, que pasará siempre que el campo sea perpendicular a la velocidad. ¿Vale? Aquí os dejo otra expresión. Nos venimos aquí para hacer lo mismo con la regla de la mano derecha, ¿vale? Tenemos aquí, ahora tenemos la velocidad que nos apunta hacia la derecha igualmente, ponemos el dedo para allá, campo magnético, que era el dedo corazón, lo ponemos hacia arriba, y fijaros que el dedo pulgar nos da hacia afuera. Este sería el sentido de la fuerza magnética, pero os he puesto una carga negativa. ¿Por qué? Porque cuando la carga es positiva, el dedo pulgar nos indica la dirección de la fuerza magnética. Cuando es negativa tenemos que ponerla justamente contraria a lo que nos dé la regla de la mano derecha. Si la regla de la mano derecha nos sale hacia afuera, esta fuerza magnética en este caso iría hacia adentro. ¿Vale? Y en una trayectoria así como haciendo un círculo hacia adentro del papel. ¿Vale? O de la pizarra. Haría así como hacia adentro. ¿Vale? Haría círculos así. Pues con esto ya tenéis dos ejemplos de cómo usar la regla de la mano derecha que podemos usar aquí. ¿Vale? También en el mismo caso de, ¿vale?, dos opciones. Y vamos a continuar, ¿vale?, con un selector de velocidades. En un selector de velocidades vamos a mezclar en un momento la siguiente fórmula, la fuerza magnética con la fuerza eléctrica. Borramos y seguimos. Seguimos. No os he comentado antes, ¿vale? Lo que teníamos antes era un espectrómetro de masas, que si queréis os lo escribo aquí, ¿vale? ¿Vale? Justamente lo que teníamos antes, que era cuando una carga entraba perpendicularmente a un campo magnético, ¿vale?, el radio, ¿vale?, dependía, entre otras cosas, de la masa. Si rebobináis de 10 segundos, eso es un espectrómetro de masa. ¿Por qué? Porque si tenemos por ejemplo, varios isótopos, que son varias partículas que tienen misma carga, si las ponéis dentro de un mismo campo magnético y entrando a la misma velocidad, veréis que, como depende de la masa, y isótopos son átomos que tienen diferentes neutrones, por tanto tienen diferente masa, lo que va a hacer es que el radio de curvatura va a dar diferente porque depende de la masa. Por eso ese caso se usa para diferenciar, por ejemplo, un isótopo de otro, ¿vale?, para que tengáis un ejemplo práctico. Eso hablando de las fórmulas que tenéis anteriormente. Ahora, aquí tenemos dos posibilidades que tenemos más con campo magnético. Aquí sería unir la fuerza magnética con la fuerza eléctrica. Hemos puesto aquí la fuerza magnética, que es la Q por velocidad por el campo magnético, y la fuerza eléctrica era la carga por el campo eléctrico. Como la carga es la misma, simplificamos y se nos queda la velocidad igual a campo eléctrico entre campo magnético. ¿Esto qué es? Un selector de velocidades. Tendremos una carga donde tendremos misma dirección, las dos fuerzas, diferentes sentidos, se van a contrarrestar entre sí, por tanto va a seguir la partícula una trayectoria rectilínea. ¿Por qué es selector de velocidades? Porque tú puedes jugar con la velocidad de la partícula variando el campo eléctrico o el campo magnético, ¿vale? Pues que sepáis que es un selector de velocidades. Y aquí tenemos otro caso que sería unir la fuerza magnética con la fuerza gravitatoria, que sería igualarlas. La fuerza gravitatoria es el peso, la masa por la gravedad, la fuerza magnética, la que hemos hablado anteriormente, y esta sería la velocidad, ¿vale?, que muchas veces también nos piden que calculemos cualquier cosa, la carga de la partícula, la masa, para que no se desvíe. También trayectoria rectilínea, ¿vale? También puede ser que nos lo pidan con fuerza gravitatoria, no pasa nada. Las igualamos, se tienen que contrarrestar, pasa igualmente que pasaba aquí, y seguirá una trayectoria rectilínea, ¿vale? Vamos a poner una fórmula que nos falta y en general, ¿vale?, lo tendréis todo ya aquí, todas las expresiones que necesitáis, todas las fórmulas,
en este vídeo. Ponemos la última y acabamos. Aquí tenemos ya las últimas fórmulas que necesitamos, que es la fuerza magnética creada por un conductor, ¿vale? Entonces tenemos que es igual a la intensidad que circula por el producto de la longitud que tiene por el campo magnético que crea. ¿Vale? Esto es muy parecido a la que hemos hablado antes de la fuerza de Lorentz con cargas. Aquí en vez de intensidad ponemos carga y en vez de L ponemos V, pero es la misma fórmula, sería también un producto vectorial, aquí hemos puesto el módulo. Eso sería la fórmula. Ahora, yo aquí se he puesto cuando tenemos dos conductores, ahora veremos, vamos a cambiar un poco esta fórmula, ¿vale? Cuando tengamos dos conductores paralelos con intensidades, con corrientes que van en el mismo sentido, la fuerza que habrá entre ellos será fuerza de atracción, ¿vale? Siempre. Cuando tengamos dos conductores paralelos y las intensidades, las corrientes vayan en diferentes sentidos, serán fuerzas de repulsión. ¿Vale? Atracción, repulsión. Siempre. ¿Cómo puedo, por ejemplo, calcular la fuerza de atracción entre dos conductores? Pues nos venimos a esta fórmula, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es coger esta expresión, que es el campo magnético, y vamos a usar la fórmula o la ley de Biot-Savart. ¿Qué nos decía, que lo hemos visto anteriormente? Que el campo magnético creado por un conductor rectilíneo era igual a mu sub 0 por la intensidad, vamos a poner aquí que este es el primer cable y esta es la intensidad creada la intensidad del segundo, partido 2pi por la distancia que hay entre ellos. Si pasamos dividiendo, tenemos la fuerza magnética por unidad de longitud, se nos queda como mu sub 0 por I1 por I2 partido 2pi por D. ¿Vale? Esto sería una de las fórmulas que muchas veces nos piden, que es la fuerza magnética que hay entre dos conductores por unidad de longitud. Si nos dicen lo que miden los cables, pues ponemos aquí y lo dejamos multiplicando cuánto miden los cables. Lo normal es que nos pidan fuerza magnética por unidad de longitud, que es mu sub 0 multiplicamos las dos intensidades, 2pi por la distancia entre ellas. Entonces sería otra fórmula que necesitamos. ¿Por qué se atraen? ¿Por qué hacen repulsión? Pues a ver, se podría ver. Lo voy a resumir porque tampoco es muy necesario, pero sería, como hemos hecho aquí, campo magnético creado por el conductor 2, sería coger nuestro conductor 2 y poner en este punto, ¿vale? Haría un campo magnético así, ¿vale? Según la ley de Biot-Savart, nos ponemos la mano derecha y vemos que el campo magnético sale, ¿vale? El campo magnético sale. Pues, si usáramos la regla ahora de la mano derecha también, la de FVB, ahora tenemos aquí F, aquí tenemos la I y aquí tenemos la B, ¿vale? Fijaros, la I va para la derecha, el campo sale, fijaros que el dedo nos da para abajo, por eso es fuerza de atracción. Si lo hacemos en el caso de abajo, nos va a dar el dedo gordo hacia arriba, ¿vale? Pues que sepáis que siempre dos conductores paralelos, mismo sentido, se atraen. Si no lo tenéis claro, usáis la regla primero para ver por ejemplo, el campo magnético 2, os ponéis un punto en el conductor 1 y hacéis la regla de sacacorchos y nos sale de la pizarra. Y luego con la fuerza de Lorentz sería misma regla, cambiando la L por la V y ya nos daría hacia dónde va la fuerza magnética en este caso, ¿vale? Que nos va hacia abajo. Por tanto, si esta fuerza magnética nos va hacia abajo, si hacemos lo mismo, en vez de con el campo magnético creado por el conductor 2 sobre el 1, lo hacemos al revés, nos daría hacia arriba, se atraen. Y con esto tenéis un resumen de todo lo que necesitáis de campo magnético, sobre todo para el segundo bachiller. Espero que os haya servido las fórmulas y la explicación. Y nos vemos ya haciendo ejercicios. En este vídeo de campo magnético vamos a trabajar con la fuerza de Lorentz y nos dice lo siguiente. Dice, una partícula con carga Q de menos 10 a la menos 6 coulombios tiene un movimiento rectilíneo a lo largo del eje X en una región donde existe un campo magnético y un campo eléctrico. Nos dan el campo magnético y la velocidad y nos dice que calculemos la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, ¿vale? En vectores, dirección, módulo y sentido, para que la carga no se desvíe. Represéntalo todo.
Aquí hemos puesto ya los ejes y la carga. Y tenemos de primeras, se mueve, primero, importante, carga negativa, ¿vale? Y se mueve a lo largo del eje X con velocidad de 15 metros por segundo. Que vamos ya a empezar a dibujar vectores. Primero tenemos aquí, a lo largo del eje X, la velocidad. Ya tenemos, ¿vale? Nos han pedido que lo representemos todo. Ya tenemos la velocidad. Lo siguiente, el campo magnético, negativo K. Eso significa negativo en el eje Z. Si el eje Z sería saliente positivo, entrar, pues ponemos aquí unas cruces para indicar que el campo magnético entra, ¿vale? En toda la región. Y ya tendríamos el campo magnético, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí también, ¿vale? Por donde queráis. Ya tenemos el campo magnético puesto, tenemos la velocidad. Ahora, ¿qué necesitamos? Primero, con la regla de la mano derecha, la fuerza magnética. Recordamos, F, V y B. No, me cambio de sitio para que nos cueste menos. Y tenemos la velocidad hacia la derecha, campo magnético hacia adentro y nos sale la fuerza magnética hacia arriba. Acordad que cuando la carga negativa era contraria a lo que nos daba la mano. Si el dedo nos sale hacia arriba, la fuerza magnética tiene que ir hacia abajo. Y ya tenemos otro vector más puesto, la fuerza magnética hacia abajo. Si no queremos que se desvíe, ¿qué pasaba? Pues pasaba lo siguiente, que esto es teoría, que la fuerza magnética tenía que ser igual de módulo que la fuerza eléctrica, pero contraria. Por tanto, si tenemos ya la fuerza magnética hacia abajo con la regla de la mano derecha, hacia arriba debería de ir nuestra fuerza eléctrica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que ser contraria a la fuerza magnética para que no se desvíe. Ya tenemos la fuerza magnética, la fuerza eléctrica dibujada, ¿vale? Que sería hacia arriba del eje Y. ¿Cuánto vale? Pues va a valer lo mismo que la magnética. Vamos a calcular la magnética, que la fuerza magnética es igual a QV por B, ¿vale? Podríamos calcularla en módulo, que sería poner Q por V por B, y lo que nos dé sería la carga menos 10 a la menos 6, estamos trabajando en módulo, ¿vale? 10 a la menos 6 por la velocidad que sería 15 kilómetros por segundo, que sería 15 por 10 elevado a 3, porque kilómetros serían 1000 metros, 15.000 metros por segundo, por 15.000 por el campo magnético, que es 0,8 K Tesla, 0,8, estamos trabajando en módulo, ¿vale? 0,8. ¿Cuánto valdría nuestra fuerza magnética en módulo? Pues sería, vamos a coger la calculadora y lo calculamos. Pues 10 elevado a menos 6 por 15.000 por 0,8 nos daría 0,012 o 12, ¿vale? Vamos a poner 12 milinewton, ¿vale? Porque nos da 0,012 multiplicamos por 10 a la menos 3, ¿vale? Esto sería el módulo. ¿Queremos sacar dirección y sentido de la fuerza magnética? Pues podemos poner que la fuerza magnética serían 12, ¿vale? Nos fijamos y va hacia abajo en el eje Y, negativo J milinewton. Si queréis ponerlo, ¿vale? Pues es que lo he untado un poco. Menos 12 J milinewton. Eso sería fuerza magnética. Como la eléctrica tiene que ser igual, pues podemos poner que la fuerza eléctrica valdría lo mismo, que sería 12, como va hacia arriba sería positivo J milinewton, ¿vale? Justificándolo así. Otra forma que tenemos de calcularlo, pues podríamos poner, ¿vale? Hacerlo directamente todo en vectores, que sería no hacerlo en módulos y decir, venga, mi fuerza magnética sería la carga menos 10 a la menos 6 por producto vectorial de V por B y JK. En la segunda fila se pondría la velocidad que va positiva en el eje X, que sería 15.000
0, 0, ¿vale? 15.000 en el eje X y nuestro campo magnético 0, 0, menos 0,8K, menos 0,08 en el eje Z, menos 0,8K. Lo multiplicáis todo, ¿vale? Esto sería matemáticas. Determinante, lo multiplicáis por 10 a la menos 10 a la menos 6 y os va a dar exactamente lo que tenéis aquí. Os va a dar menos 0,012J, ¿vale? Multiplicando todo esto, haciendo un determinante por menos 10 a la menos 6. Os va a dar exactamente eso que pone ahí, ¿vale? Esto sería otra forma. Ya tenemos la fuerza magnética. Pondríamos que la fuerza eléctrica es de misma dirección, diferente sentido para que se contrarresten. Vamos, solo cambiarle el signo y nos faltaría el campo eléctrico. ¿Cómo lo sacamos? Pues primero, el valor del campo eléctrico, como ya tenemos la fuerza eléctrica, pues fuerza eléctrica sería la carga por el campo eléctrico. Fuerza eléctrica, podéis poner si queréis 12 J milinewton, la carga negativa menos 10 a la menos 6 y despejamos de aquí el campo eléctrico. Pasamos dividiendo, pues sería 0,012, que es 12 mili, entre menos 10 a la menos 6 y nos daría un campo eléctrico, ¿vale? Pasando dividiendo, de menos 12.000 newton partido coulombio J el campo eléctrico, ¿vale? Ya tendríamos aquí el campo eléctrico calculado. También podríamos haberlo hecho en módulo, haber puesto la fuerza eléctrica en módulo, la carga en módulo, pasarlo dividiendo, y una partícula negativa, la fuerza eléctrica siempre es contraria al campo eléctrico, por tanto nos daría, ¿vale? El campo eléctrico nos iría hacia abajo, ¿vale? O justificarlo con teoría o trabajar aquí en sin módulos. La fuerza eléctrica lo que nos da, la carga con su signo, pasamos dividiendo y ya tendríamos aquí el campo eléctrico. Pues aquí tenemos todo, ¿vale? Todo representado, la fuerza eléctrica calculada aquí, el campo eléctrico calculado aquí con sus direcciones, ¿vale? En el eje J ambos, sus sentidos positivo y negativo y cuánto valen. Pues espero que os haya servido este ejercicio. Hemos trabajado en teoría puse que esto era un sector de velocidades o también que una trayectoria rectilínea. También hemos trabajado con la fuerza eléctrica y la regla de la mano derecha para sacar todas las direcciones y sentidos de todos los vectores que han intervenido en este problema. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo de campo magnético nos dice lo siguiente: se tiene un campo magnético de 0,2 y Tesla, lo tenemos ya puesto aquí, ¿vale? En el eje X 0,2, una carga de 5 micros, que es 5 por 10 a la menos 6, y que se desplaza con velocidad de 3J metros por segundo. Pues en el eje Y de 3 metros por segundo y hemos colocado una carga positiva porque la nuestra es de 5. El apartado nos pide calcular la fuerza magnética en módulo, dirección y sentido, ¿vale? El vector fuerza magnética. Lo podemos sacar de dos formas, que sería con la fuerza de Lorentz, ¿vale? Que la fórmula es fuerza magnética igual a la carga por el producto vectorial de V por B, donde pondríamos la carga nuestra 5 por 10 a la menos 6, que es micro, producto vectorial y JK. En la segunda fila nuestra velocidad, que va positivo en el eje Y de 3, 0 en el X, 3 en el Y, 0 en el Z. El campo magnético 0,2 en el eje X positivo, 0,2 en el eje X, 0, 0. Pues 5 por 10 a la menos 6. Y este determinante nos da menos 0,6K, es lo que nos da este determinante. Si no sabéis hacer el determinante, iros al vídeo de determinantes, que lo tenéis en la parte de matemáticas del canal, ¿vale? Vamos a multiplicar estos dos números y nos daría 5 por 10 a la menos 6 por menos 0,6 y nos da una fuerza magnética de menos 3 por 10 a la menos 6 K Newton.
Con esto ya tendríamos lo que es el apartado A. Tendríamos la fuerza magnética, el módulo que serían 3 por 10 a la menos 6. Dirección, eje Z, sentido negativo. Lo queremos dibujar, pues sería hacia adentro, ¿vale? La fuerza magnética. ¿Vale? Lo tenemos ya dibujado. Vamos a comprobar que con la regla de la mano derecha se cumple lo que nos ha dado el dibujo. Tenemos, recordamos, perdón, fuerza magnética, velocidad y campo magnético. Pues la velocidad para arriba, el campo magnético, que es el corazón, lo tenemos que poner en la dirección del eje X positivo, y fijaros que el dedo pulgar nos apunta hacia adentro, lo que hemos sacado con el determinante negativo en el eje Z. Fijaros que coincide con la mano, velocidad hacia arriba, campo hacia la derecha, el dedo pulgar hacia adentro, ¿vale? Que sería el eje Z negativo, negativo K, ¿vale? Nos coincide la dirección y sentido de la mano, con la regla de la mano derecha, con lo calculado con la fórmula. Si fuera una carga negativa, nos debería de dar este signo positivo y pondríamos la flecha al contrario de la mano. Entonces tendríamos el apartado A. ¿Cómo hacemos el B? Pues el B, lo que tenemos es que cuando tenemos una partícula, una carga entrando perpendicularmente a un campo magnético, una partícula con carga, se nos queda que la fuerza magnética, en este caso, es la fuerza centrípeta. Y trabajando en módulo, pues ponemos fuerza magnética Q por V por B, la fuerza centrípeta, como en gravitatorio, es M por velocidad al cuadrado entre el radio, simplificamos una V y nos han pedido el radio de curvatura, despejamos el radio multiplicando y Q por B dividiendo. Esto sería la expresión del radio de curvatura, que para despejarlo sería, necesitaríamos la masa, no nos la ha dado, ¿vale? Pues vamos a dejarlo en función de la masa. Velocidad es 3 por la masa, que no la sé, la carga 5 micro, 5 por 10 a la menos 6, y el campo magnético, que es de 0,2. Pues vamos a calcularlo y se nos quedaría 3 entre 5 por 10 a la menos 6 entre 0,2. Pues nos daría 3 por 10 a la 6 m metros, ¿vale? Eso sería el radio de curvatura. M, la masa en kilogramos de la partícula. No nos la ha dado, pues lo dejamos en función de la masa. Si nos diera, por ejemplo, la partícula tiene una masa, me lo invento, de 5 kilos, o de, venga, 5 gramos. Si me dieran la masa, la pongo aquí en kilos. ¿Vale? Pues si queréis lo probamos para que tengáis un número, pero podemos dejarlo, cuando nos falte un dato, lo dejamos en función de ese dato, ¿vale? La masa, si queréis 5 gramos, lo ponemos como 0,005 kilos o 5 por 10 a la menos 3 kilos, pues si queréis lo calculamos para que tengáis un número, ¿vale? Sería por 5 por 10 a la menos 3. Y nos daría, pues esto da 15.000 metros, ¿vale? Pues 15.000, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Pues ya tenéis aquí un ejemplo de cómo usar la fuerza de Lorentz, cómo calcularla y también cómo sacar el radio de curvatura, ¿vale? Si nos piden que lo dibujemos, pues sería como va hacia arriba y la fuerza va hacia adentro, sería un movimiento así como, ¿vale? Perpendicular a la pizarra, entraría y saldría así, ¿vale? ¿Vale? Entonces así como en perspectiva, al ir hacia arriba, ¿vale? A ver, perdón, sería un movimiento más bien así para atrás, ¿vale? Porque si va hacia arriba y la fuerza va hacia adentro, hace así, ¿vale? Haría círculos hacia atrás, ¿vale? Hacia atrás. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo de campo magnético vamos a leerlo y vamos a ver qué nos pregunta. Nos dice: dos hilos rectilíneos indefinidos, paralelos separados 2 centímetros, conducen corrientes I1 e I2. En el punto B, equidistante, el módulo del campo magnético es 0,04 militesla. Si la intensidad 1 es 3, nos pide calcular el sentido de I2, el campo magnético creado por el conductor 2, representa todos los vectores involucrados y nos da de dato la permeabilidad del vacío.
vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues tenemos dos conductores, ¿vale? Vamos a poner el I1 hacia arriba, por ejemplo, no nos han dicho nada, pues lo ponemos como queremos, de intensidad 3 amperios, y nos han pedido en el punto equidistante, es decir, en el centro, que la distancia es 2, pues de aquí a aquí va a haber 1 centímetro, de aquí otro. Nos dicen que el campo magnético total en este punto es 0,04 militesla, es el campo total. Como tenemos la intensidad 1, vamos a empezar sacando en este punto cuánto vale el campo magnético creado por la intensidad 1, con la ley de Biot-Savart, ¿vale? Que dice lo siguiente, que el campo magnético creado por un conductor, ¿vale?, es igual a mu sub 0 por I1 partido 2pi por d. Tendríamos 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad 1, que es 3 amperios, 2pi por la distancia, que son centímetros, hay que ponerla en metros, dividimos entre 100. Y vamos a ver cuánto nos vale o cuánto da el campo 1, que sería 4pi, ¿vale? 4pi por 10 a la menos 7 por 3 entre 2 entre pi, ¿vale? Podemos haber simplificado los pis, ¿vale? Los podéis quitar, entre 0,01 y nos da 6 por 10 a la menos 5 Tesla. Vamos a ver cuánto vale el campo magnético total. Para ponerlo en la misma unidad, nos pone que es 0,04 militesla el campo total. Para ponerlo en Tesla sería mili es por 10 a la menos 3. Voy a poner aquí los prefijos. Mili, 10 a la menos 3. Micro, que es de los que más salen, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Y pico, 10 a la menos 12. Esos son los más utilizados. Nosotros tenemos, ¿vale?, mili. Pues 0,04 por 10 a la menos 3. Esto nos da 4 por 10 a la menos 5 Tesla, ¿vale? Pues tenemos el campo magnético creado por el primer conductor. El total, que fijaros que es menor. Eso nos está diciendo, ahora veremos, vamos al dibujo, ¿vale? Nos va a decir si van en el mismo sentido o en el sentido contrario. Primero, ¿cómo sacábamos en el punto equidistante aquí el punto central? ¿Vale? ¿Cómo sacábamos el campo magnético creado por un conductor? Con la regla de sacacorchos. Nos venimos para acá, ponemos el I1 que nosotros lo hemos puesto para arriba, no nos han dicho nada como hemos querido, y en el punto equidistante el campo 1, fijaros que entra, ¿vale? El campo magnético 1 entra en el papel, ¿vale? Fijaros que yo pongo el dedo pulgar donde está mi cable con el sentido que lo he puesto, y el punto en el centro de dos cables, mi dedo entra hacia adentro. Ya tenemos puesto el B1. Pues el total tiene que ser la suma del 1 más el 2, porque era la ley de superposición. El campo total, 4 por 10 a la menos 5, el primero 6 por 10 a la menos 5, si pasamos restando, nos da el campo 2, que es una de las cosas que nos han pedido, ¿vale? Ya tenemos el campo 2. El signo contrario, ¿vale? El signo negativo significa que va en contra del primero, ¿vale? Que sería, si el primero nos va hacia adentro, el segundo tendría que ir hacia afuera, porque si no, el total nunca nos va a dar menor que el primero. Hemos sacado nosotros el campo 1, con la ley de superposición hemos sacado el sentido del campo segundo y su valor, que es contrario al primero, y con con la expresión, ¿vale? Nos vendremos aquí ahora después para sacar el campo 2, perdón, la intensidad 2, que es lo que nos falta, pero en el dibujo, como nos ha pedido que representemos todos los vectores involucrados, ya tenemos el B1, ya tenemos el B2, nos faltaría poner la intensidad 2, el sentido que tiene. ¿Cómo? Pues como ya sabemos hacia dónde tiene que apuntar el campo 2, fijaros que la intensidad puede ir hacia arriba o hacia abajo, porque eran cables paralelos. Si yo pongo el dedo hacia arriba, que sería la intensidad paralela, el punto al estar en la izquierda, fijaros
que los dedos me salen, por tanto coincidiría con el campo magnético 2. Si la pongo hacia abajo, ¿vale? Si la intensidad fuera hacia abajo, los dedos me apuntarían hacia adentro, el campo 2 iría hacia adentro y eso estaría mal. Por tanto, con la regla de la mano derecha sacamos que la I2, ¿vale?, va hacia arriba también. ¿Y cuánto vale? Pues nos venimos a la ley de Orsabat, pero ahora ponemos el conductor 2, que sería mu sub 0 por I2, 2pi por D. El campo magnético 2 lo tenemos aquí, vamos a ponerlo en módulo, que sería 2 por 10 a la menos 5, 4pi por 10 a la menos 7 por la I2, que no la sé, 2pi por la distancia que hay del punto al cable, que es 0,01, y despejamos de aquí la I2. Se me van los pis, 4 entre 2 es 2, que si lo paso dividiendo se me van este 2 con este y con este 4, pues nos daría 0,01, que es 10 elevado a menos 2, lo paso multiplicando, daría 10 a la menos 7, entre 10 a la menos 7 nos da 1 amperio. Pues si no lo calculáis todo, lo pasáis dividiendo y tenéis la I2. Pues la intensidad 2 es 1 amperio, nos lo han pedido ya, lo tenemos ya. El campo magnético 2, menos 2 por 10 a la menos 5, si queréis ponerlo en módulo, podéis ponerlo así, ¿vale? Y no pasaría nada. Módulo del campo magnético 2, 2 por 10 a la menos 5 Tesla. Y tenemos aquí el dibujo de todos los vectores. Tenemos el campo 1, el campo 2, si queréis podemos poner también el campo total que iría hacia adentro. ¿Por qué? Pues porque si el campo 1 es mayor que el total, si restamos el 1 menos el 2, el total nos daría también hacia adentro, ¿vale? Y con esto ya tendríamos el problema acabado. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente. En este vídeo de campo magnético vamos a hacer un ejercicio, ¿vale?, sobre cables, que dice lo siguiente. Tenemos 3 hilos indefinidos, veis la figura, aquí los tenemos, ¿vale? Con I1 igual a I2, 2 amperios, vamos a ir poniendo datos. I2, 2 amperios, I1, 2 amperios, que paralelos al eje X, ¿vale? Por tanto, esto que tenemos aquí es el eje X, esto el eje Z, pasando por los puntos 0, 0, 0 y 0, 0, 4, 1, 2, 3, 4, respectivamente, el 1 y el 2. El tercer hilo coincide con el eje Y, que está aquí puesto, con la intensidad de 3 amperios. Pues I3, 3 amperios. Y nos pide calcular el campo magnético total en el punto 002, que sería aquí. Aquí está el punto P. Pues venga, ¿qué tenemos que usar? Pues tenemos que usar la ley de Biot-Savart y usar la regla del sacacorchos. Primero, el conductor 1 hace alrededor suyo campos magnéticos. ¿Cómo? Pues nos ponemos, como el cable es paralelo al eje X y sale, punto significa que sale, ponemos nuestro dedo pulgar que salga, y el campo magnético, fijaros que si pongo el dedo justamente donde está el cable, en el punto que me han pedido, que es el 002 aquí, el campo va hacia la izquierda. Siempre el campo magnético, siempre perpendicular al vector posición, es decir, al radio. A la distancia entre el cable y el punto, siempre los dedos hacen así, pues perpendicular hacia allá, siempre perpendicular. Ya tenemos el campo magnético 1. Nos vamos al conductor 2, lo mismo, hacemos un círculo alrededor suyo, pasando por el punto, y ahora, si pongo mi dedo pulgar donde está el cable, el punto al estar debajo, fijaros que los dedos me apuntan hacia la derecha. Hacia allá irá el campo magnético 2. Y nos falta el tercer cable que va hacia el eje Y. Nos ponemos el dedo hacia el eje Y y en el punto está por encima. El campo magnético sería un campo magnético, ¿vale?, como así perpendicular a la pizarra. Y si yo pongo el dedo pulgar hacia la derecha, los dedos me salen de la pizarra. Por tanto, el campo 3 iría hacia fuera, ¿vale?, dirección al eje X, como los conductores. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que calcular, para calcular el campo total, vamos a ir poniéndolo por aquí, ¿vale? El campo total sería el 1 más el 2 más el 3. Vamos a poner los vectores. ¿Cómo calculamos los 3 campos magnéticos? Pues con la misma ley, que es la ley de
Biot-Savart, que es que el campo magnético creado por un conductor es mu sub 0 por I, 2pi por la distancia. ¿Vale? Vamos a calcularlo. El campo primero pues sería mu sub 0, ¿vale? Que no me lo ha dado, pero lo tendremos que tener, que es 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad 1, que es 2 amperios, partido 2pi por la distancia, que me ha dicho que son metros. Pues desde el 0,00 al 0,02 hay 2, pues 2. ¿Cuánto vale este primer campo magnético? Pues pi se me va 2 por 2, 4, y se me queda 2 por 10 a la menos 7 Tesla. Vamos a poner la dirección. Fijaros que el 1 va contrario al eje Y, que sería negativo de 2 por 10 a la menos 7 J, que significa eje Y en física Tesla. Y ya tendríamos el campo magnético 1 con vectores. Vamos a hacer lo mismo con el 2 y con el 3. El campo 2 sería mu sub 0 por I2 partido 2pi por D2. 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad 2, que es 2 amperios también. 2 por pi por la distancia, que si está en el 0,04 y tenemos que calcular el 0,02, la distancia es 2 también. Se nos va todo esto y nos da 2 por 10 a la menos 7, como va para la derecha, positivo en el eje Y, positivo J. Y tendríamos el segundo también. Y el tercer campo magnético, pues mu sub 0 por I3, 2pi por D3. 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad 3, que es 3, 2pi por la distancia. Si el cable está en el eje Y y el punto está 2 hacia arriba, pues también es 2. Se nos van a ir 4pi, 4pi y nos va a dar 3 por 10 a la menos 7. Como sale el campo 3, positivo en el eje X es poner I, ¿vale? I Tesla. Y tendríamos los tres campos magnéticos calculado en forma de vector. ¿Qué podríamos haber hecho? Pues podemos habernos fijado y decir, mira, tengo dos cables iguales de misma intensidad a la misma distancia. Cuando he ido a hacer el dibujo, que lo tenemos que hacer casi siempre o siempre, se contrarrestaban B1 y B2. Pues esta parte que está aquí nos la podemos haber ahorrado. Tenemos menos 2 por 10 a la menos 7 J y más 2 por 10 a la menos 7 J. Podríamos, esta parte la podemos haber omitido, no haberla hecho, haberlo justificado, viendo que el campo 1 y el campo 2 son campos creados por conductores iguales a la misma distancia y se contrarrestan. Lo podemos haber, si lo justificamos escribiéndolo, no hubiera hecho falta calcularlo. Pero aquí os tenéis los tres. ¿Qué habría que hacer? Pues nos venimos aquí y decimos que el campo total sería igual al primero más el segundo más el tercero, y sumaríamos las tres coordenadas, las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Z, que aquí sería las J con las J se nos van, se nos quedaría que el campo total sería solo el 3. 3 por 10 a la menos 7 y Tesla. Y esto sería el apartado A. El campo magnético creado, ¿vale? Total en el 002. Ya tenemos el apartado A. Vamos a borrarlo y acabamos el B. El apartado B nos decía calcular la fuerza por unidad de longitud, ¿vale? Que ejerce I1 sobre I2. Lo primero, ¿cómo calcular? ¿Qué fórmula teníamos que usar? Pues empezábamos con esta, con la fuerza magnética, que era la I por la L por la B en módulo, la fuerza magnética creada en un conductor. Si nos han pedido la que ejerce I1 sobre I2, aquí vamos a poner I2 y aquí va a ser el campo magnético creado por el primer conductor. Usando la misma fórmula de antes, se nos queda la de la ley de Biot-Savart, se nos queda que el campo magnético creado por el conductor 1 sería mu sub 0 por I1, 2pi por la distancia entre ellos. Pues la fuerza magnética por unidad de longitud, ¿vale? La longitud la paso dividiendo, se nos quedaría I mu sub 0 por I1 por I2 entre 2pi por la distancia. Esto sería la fórmula que tenemos que usar. Vamos a sustituir datos ya, ¿vale? Vamos a calcularlo. Mu sub 0
4pi por 10 a la menos 7, la intensidad 1 y la intensidad 2 son 2 amperios cada una, entre 2pi por la distancia y la distancia entre los dos conductores, que la distancia entre ellos es 4, ¿vale? Del 0,04 al 0,00 hay 4, distancia 4. Pues se nos va y se nos, ¿vale? 4pi y 4pi, un 2 y un 2, se nos queda 2 por 10 a la menos 7 newton por metro, ¿vale? Fuerza se mide en newton, longitud en metros. Esto sería la fuerza por unidad de longitud entre I1 y I2. 2 por 10 a la menos 7 newton por metro, ¿vale? 4pi por 10 a la menos 7, 2 y 2, 2pi por 4, por un 4 con un 4, un pi con un pi, perfecto. ¿Vale? Tenemos ¿cuánto vale? Ahora nos preguntáis de atracción o repulsión. Pues en el vídeo de teoría vimos que cuando los conductores son paralelos con mismo sentido son fuerzas de atracción, ¿vale? Eso lo vimos en el vídeo de teoría. Fuerza magnética entre ellos de atracción. ¿Lo puedo justificar? O por teoría, o también podemos decir, venga, vamos a calcular. Imagínate que en el examen os liáis, no lo tenéis claro. Vamos a ver cómo lo podríamos sacar. Pues primero, como hemos sacado el campo magnético 1, que es esta parte que está aquí, vamos a poner, ver hacia dónde iría el campo magnético creado por el conductor 1, ¿vale? Que sería poner el dedo hacia afuera y el punto sería el cable 2, el campo magnético nos va hacia la, ¿vale? Izquierda. Nos ponemos la regla de la mano derecha con F, B y L, ¿vale? Perdón, F, L y B. Campo magnético, ¿vale? Campo magnético hacia la derecha. L, que en puesto de V es L, ¿vale? Cuando tenemos conductores L, sale hacia afuera. Ponemos el dedo hacia afuera y fijaros que la fuerza magnética en este punto nos da hacia abajo. Por eso lo hemos puesto hacia abajo, ¿vale? Repito, regla de la mano derecha, fuerza magnética, en vez de velocidad, que es cuando tenemos carga, ponemos L, hacia donde apunta la intensidad, ¿vale? Y aquí ponemos el campo magnético, la intensidad del cable hacia afuera, el campo magnético para la izquierda y la fuerza magnética nos da hacia abajo, por tanto sería de atracción. ¿Vale? Esto es lo que valdría y aquí tenemos si sería de atracción o de repulsión. ¿Vale? Lo pongo así mejor. ¿Vale? Atracción. Con el dibujo pues lo tendríamos todo, pero si lo justificáis con teoría también valdría. Espero que os haya servido este ejercicio y nos vemos en el siguiente. En este vídeo vamos a hacer un problema típico de examen y típico de EBAU, donde vamos a hablar de fuerza magnética, fuerza eléctrica, radio de curvatura. Este ejercicio es como un resumen de gran parte de campo o de electromagnetismo. Entonces, cada apartado tiene como una parte. Entonces, es un ejercicio interesante porque saben muchas cosas del tema, ¿vale? Empezamos leyéndolo y lo hacemos. Nos dice que se acerca una partícula alfa mediante una diferencia potencial de 1 kilovoltio, penetrando a continuación perpendicularmente en una zona donde existe un campo magnético de 0,2 tesla. Y nos dice calcular la velocidad con la que entra en la zona del campo magnético. Pues primero el apartado A. Vamos a hacer aquí un dibujo pequeño, ¿vale? Aquí tendremos una zona, primera zona, donde aquí va a existir una diferencia de potencial que lo que va a hacer es que esa partícula positiva, ¿vale?, adquiera la velocidad final, que es la que tenemos que calcular, la velocidad con la que va a entrar en esta zona donde habrá un campo magnético. ¿Cómo la calculamos? Pues empezamos para calcular la velocidad teniendo la diferencia potencial. Esto también lo usaremos en el efecto fotoeléctrico. Pondremos la energía cinética es igual a la carga por la diferencia del potencial. Y la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí tenemos ya todos los datos, porque en datos nos han dado la masa de la partícula alfa y la carga de la partícula alfa. Pues tenemos 1/2, la masa 6,68 por 10 a la menos 27 por la velocidad al cuadrado, la carga
3,2 por 10 a la menos 19 y la diferencia potencial 1000, ¿vale? 1 kilovoltio, 1000 voltios. Pasamos el 2 multiplicando el 6,68 por 10 a la menos 27 dividiendo y ya tendríamos aquí el apartado A, que es la velocidad, ¿vale? La raíz cuadrada de 3,2 por 10 a la menos 19, que es la carga, por la diferencia de potencial en voltios, por 2 entre 6,68 por 10 a la menos 27, ¿vale? La calculamos y ya tenemos el apartado A. 3,2, ¿vale? 2 por 3,2 por 10 a la menos 19 por 1000 entre 6,68 por 10 a la menos 27. Y nos da una velocidad de 309.530 metros por segundo. ¿Vale? Ya tenemos el apartado A. Que lo que voy a hacer es, pues ese dato, porque vamos a necesitar el espacio, voy a borrarlo y me voy a guardar el dato, ¿vale? Lo voy a poner aquí abajo. Velocidad con la que entra nos ha dado 309.530 metros por segundo, ¿vale? El apartado A. Borramos y ya vamos a hacer el B, el C y el D, todo en el dibujo. Ya estamos aquí, ya sabemos la velocidad del apartado A, que es la velocidad con la que entra nuestra carga, ¿vale? Velocidad. Y va a entrar en una zona perpendicularmente a un campo magnético. No me ha dado ninguna dirección. Es más cómodo que nos pongamos el campo magnético hacia adentro, ¿vale? Que sería poner cruces, ¿vale? Entonces el campo magnético. Esta es la primera zona y esta es la segunda. Aquí hay un campo magnético que lo hemos puesto dirección hacia adentro. Pues lo que tenemos que hacer ahora es, con la regla de la mano derecha, ¿vale? Nos han pedido el radio de la trayectoria, vamos a hacer un dibujo para ver hacia dónde va la fuerza magnética, dibujamos la trayectoria y la calculamos, pero primero vamos a hacer el dibujo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues lo vamos a hacer con la regla, ¿vale? Ya estamos en el B, con la regla de la mano derecha, otros lo hacéis con el sacacorchos, para mí es más cómodo así, ¿vale? El dedo pulgar será nuestra fuerza, el índice será la velocidad y el corazón el campo magnético, ¿vale? Nos ponemos la mano derecha y nos ponemos, ¿vale? Voy para allá que no, así lo veis más claro. La velocidad es el dedo índice. Fijaros que en mi dibujo va hacia allá. El campo magnético, que sería el corazón, lo he puesto hacia adentro perpendicularmente, ¿vale? El dedo pulgar me indicaría hacia dónde iría la fuerza magnética. En este caso, el dedo apunta hacia arriba. La fuerza magnética iría hacia arriba, ¿vale? Porque me lo está diciendo la regla de la mano derecha. Si la partícula fuera negativa, habría que colocar la fuerza en contra de lo que nos dé la mano, ¿vale? La mano derecha nos da las cargas positivas, perfectas. La carga negativa habría que decir que, usando la regla de la mano derecha, hay que poner la fuerza magnética contraria a la regla de la mano derecha. Si es carga negativa, repito. Como es positiva, perfecto, ya lo tenemos. Pues si tenemos una partícula positiva que se mueve hacia la derecha y la fuerza magnética va hacia arriba, la trayectoria que seguirá esta carga será una trayectoria circular, ¿vale? Me meto un poco aquí en el enunciado, haciendo círculos y siendo esa fuerza magnética la fuerza centrípeta, que con esa igualdad es como vamos a sacar el radio de la trayectoria, ¿vale? Lo vamos poniendo aquí. La fuerza magnética será la fuerza centrípeta, ¿vale? La fuerza que apunta hacia el centro de la trayectoria. La fuerza magnética de campo gravitatorio en módulo es la carga por la velocidad por el campo magnético, que lo vamos a poner aquí, ¿vale? La carga por la velocidad por el campo magnético. Luego la fuerza centrípeta en gravitatorio también es esta, que es la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio, que lo vamos a poner ahí, ¿vale? Masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Simplificando, una v y una v y el radio lo pasamos multiplicando, se nos quedaría masa por velocidad y la carga y el campo magnético dividiendo. Esto sería la expresión del radio y vamos a calcularlo.
La masa de nuestra partícula, 6,68 por 10 a la menos 27. La velocidad que hemos sacado anteriormente, 309.530, entre la carga, que la tenemos también, 3,2 por 10 a la menos 19 por el campo magnético que está aquí, 0,2 Tesla. Pues el radio, vamos a calcularlo, que ya lo tenemos en metros. Pues fracción 6,68 por 10 a la menos 27 por 309.530 entre 3,2 por 10 a la menos 19 por 0,2. Y nos da un radio de, pues pequeño, 0,032 metros, ¿vale? Que podéis ponerlo en centímetros si queréis, 32 centímetros, ¿vale? Pero ya tenemos el radio, 32 centímetros, ¿vale? Entonces ya fijaros que hemos usado primero una expresión donde podemos sacar la velocidad alcanzada por una carga al entrar en una zona donde hay una diferencia potencial, que eso es de campo eléctrico. En el apartado B estamos haciendo campo magnético, ¿vale? Carga que entra perpendicularmente a un campo magnético. Ya hemos hecho el apartado B. Más cosas. Vamos a borrar y hablamos del C y del D, ¿vale? Vamos a hacer el C, ¿vale? El C nos dice el trabajo realizado por la fuerza magnética. Pues, a ver, el trabajo, hablando de fuerza, es igual a la fuerza por el desplazamiento por el ángulo que forman. Vamos a olvidarnos de la parte esta del coseno y vamos a centrarnos aquí. Esto es la fuerza, esto es el trabajo y aquí está la clave. Esto es el desplazamiento. Pues el apartado C, es decir, que el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética lo que hace es que la partícula haga un movimiento circular perfecto. Hace un círculo y va a volver al mismo sitio. El desplazamiento es cero. No se está desplazando, tiene espacio recorrido, que eso es otra cosa. El desplazamiento es diferencia de la posición inicial a la posición final. Eso es el desplazamiento. En este caso, como hace círculos perfectos, movimiento circular, el desplazamiento es cero. El espacio recorrido sería medir todo esto, que sería 2pi por el radio. Pero aquí en la fórmula del trabajo va el desplazamiento, por tanto es cero. Trabajo cero y ya tenemos el apartado C, justificándolo con movimiento circular. Por tanto, no se desplaza, no hay diferencia entre la posición final e inicial. Ya tendríamos el apartado C. Y vamos a hacer aquí el D, ¿vale? Dice, módulo, dirección y sentido de un campo eléctrico necesario para que no se desvíe la carga. Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar, ¿vale? El apartado C y así tenemos más espacio para hacer el D. Vamos a hacer el apartado D. El apartado D, lo leemos otra vez, módulo, dirección y sentido de un campo eléctrico necesario para que no se desvíe la carga. Pues nos venimos aquí. Para que esta carga siga recto, la fuerza magnética y, que habría que empezar ya, la fuerza eléctrica tienen que ser iguales de módulo de diferente dirección y sentido, que eso es lo que habría que empezar diciendo, ¿vale? La fuerza eléctrica en el vector tiene que ser de sentido contrario a la fuerza magnética y de mismo módulo. ¿Vale? Entonces, ¿qué haremos? Pues nos pondremos fuerza magnética igual a fuerza eléctrica, ¿vale? Y así como seguimos trayectorias rectilíneas. Fuerza magnética Q por V por B, fuerza eléctrica Q por E. Tachamos y ya multiplicando la velocidad 309.530 por el campo magnético nos va a dar el campo eléctrico en módulo, ¿vale? Que vamos a calcularlo. 309.530 por 0,2. ¿Vale? El campo eléctrico valdrá
61.906 yendo un particulombio, vale. Y ¿cómo sacamos en el dibujo, vale, la dirección? Porque habrá que hacer el esquema entero. Pues una carga positiva siempre se mueve, o la fuerza eléctrica va en el mismo sentido que el campo eléctrico. Por tanto, aquí tendríamos que tener nosotros un campo eléctrico, ¿vale?, hacia abajo, ¿vale? Lo podemos indicar aquí o lo indicamos ahí, ¿vale? Campo magnético tendría que ir hacia abajo para que la fuerza eléctrica fuera hacia abajo también y que se contrarrestara con la fuerza magnética, ¿vale? Y ya hemos hecho de todo, hemos hecho un movimiento rectilíneo, anteriormente un movimiento circular y también hemos hecho vale, hemos hablado del trabajo y también de la velocidad, ¿vale? De cómo se adquieren velocidades si entran en campos eléctricos. Pues esto es un ejercicio típico de examen y típico de EBAU. Espero que os haya servido, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a hacer varios problemas sencillos sobre bobinas, espiras y solenoides de campo magnético, de segundo de bachillerato de física. Aquí os he puesto las fórmulas y el primer problema que vamos a hacer dice lo siguiente: calcular el radio de una bobina que tiene 600 espiras, por la que circula 9 amperios de intensidad y que se produce en un campo magnético de 8 militesla. Y nos dan el dato de la mu sub 0. Pues tenemos una bobina, nos ponemos la fórmula, esto es muy sencillo, ¿vale? Este vídeo son problemas muy sencillos, pero para que sepáis aplicarlo, tenemos el campo magnético, hay que ponerlo en el sistema internacional, en Tesla, 1000 y es 10 a la menos 3, las espiras son 600, n es el número de espiras, mu sub 0 lo tenemos también, que es 4pi por 10 a la menos 7, en la intensidad 9 amperios y tenemos que despejar de aquí el radio. Pues el radio lo pasamos multiplicando, el 8 por 10 a la menos 3 dividiendo y ya tendríamos el primer problema, ¿vale? Este vídeo vamos a hacer unos cuantos problemas, ¿vale?, bastante sencillos sobre bobinas, espiras y solenoides, que no tendréis muchos problemas, pero para que tengáis uno de cada, ¿vale? Paso el radio multiplicando, el 8 por 10 a la menos 3 dividiendo y lo calculamos todo. 9 partido 2 partido 8 por 10 a la menos 3. Y nos da un radio de 0,42 metros. ¿Vale? Pues sería 600 espiras. ¿Vale? 600 por 4pi por 10 a la menos 7 por 9 entre 2 entre 8 por 10 a la menos 3. ¿Estamos comprobando? Perfecto, ¿vale? 0,42 metros sería una espira de radio 42 centímetros, ¿vale? Sería bobinas que cada espira tiene un radio de 42 centímetros. Vamos a probar este ejercicio y vamos a hacer a continuación uno de espiras y uno de solenoides. El segundo problema que tenemos dice calcular el valor de la intensidad de la corriente que circula por un solenoide. Vamos a tener que usar ahora mismo esta fórmula, ¿vale? De longitud 20 centímetros, formado por 400 espiras para generar un campo magnético de 0,02 tesla, ¿vale? Pues nos ponemos la fórmula del campo magnético, n mu sub 0 por i entre L. 400 espiras, ¿vale? Pues vamos ya a empezar a poner 400 espiras, mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, ¿vale? La intensidad es nuestra incógnita, la longitud, ¿vale?, 20 centímetros, que lo colocamos en metros, y el campo magnético de 0,02 tesla. Despejamos la intensidad. Pasamos multiplicando y estos dos dividiendo y ya tenemos, ¿vale?, este problema. ¿Vale? Como hemos dicho, son problemas muy sencillos, pero así tenéis pues algún problema en el canal sobre espiras y solenoides y bobinas. Pues nos da una intensidad de 7,96 amperios, ¿vale? Y tendríamos un ejercicio sobre solenoides.
Vamos a borrarlo y vamos a hacer uno sobre espiras y ya tenéis un ejercicio de cada tipo, ¿vale? Aquí tenemos el tercer ejercicio que va sobre espiras y es un verdadero o falso, por cambiar un poco. Dice que argumentemos si son verdaderas o falsas estas tres premisas. Y dice el apartado A, se duplica el campo magnético si se duplica la intensidad. Pues como estamos con espiras, nos vamos a poner aquí nuestra fórmula del campo magnético creado en una espira y nos dice que si la intensidad se duplica, es decir, si aquí ponemos si la intensidad nueva es el doble de la intensidad anterior, ¿qué sucede? Pues el campo magnético nuevo es mu sub 0 por la I nueva partido 2 veces el radio no cambia. Cambiamos la nueva intensidad por 2 veces la anterior, ¿vale? Se nos queda campo magnético nuevo es mu sub 0 por 2 veces I 2R, pues fijaros que todo esto que está aquí, mu sub 0 por I entre 2R es el campo primero, el campo que teníamos al principio, pues se nos queda 2 veces el campo antes del cambio, pues dice que se duplica el campo magnético si se duplica la intensidad. Hemos duplicado la intensidad y el campo magnético nos sale el doble. Por tanto, verdadero. Apartado B, depende del medio. La respuesta es que sí, ¿vale? Entonces es verdadero por lo siguiente. Por mu sub 0, ¿vale? Este mu sub 0 significa o es la permeabilidad magnética en el vacío. Nosotros casi todos los cálculos o todos los cálculos que hacemos siempre lo hacemos en el vacío, suponiendo que estamos en el vacío. Si ya no está en el vacío, mu sub 0 cambia, ¿vale? Tendremos una permeabilidad relativa al medio. Por tanto, aquí ya no pondremos 4pi por 10 a la menos 7, pondremos otro valor que dependerá del medio, por tanto, sí, ¿vale? La respuesta es que sí, verdadero, por la permeabilidad, que depende del medio en el que estemos, ¿vale? Entonces, también es verdadero el segundo apartado. Y luego, el apartado C dice que permanece constante si se interrumpe la intensidad. Pues fijaros que si nosotros tenemos una intensidad, el campo magnético vale un valor, ¿vale? Nos va a dar unos ciertos teslas, pero si se interrumpe la intensidad pasa a ser 0. Por tanto, campo magnético igual mu sub 0 por 0 daría 0. Entonces, esto es falso. Esto es falso, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos justificar? Diciendo que el campo magnético depende de la intensidad que circule por la espira, ¿vale? Campo magnético depende de la intensidad, ¿vale? Pues hemos hecho un problema muy fácil de bobinas, otro de solenoides, y aquí hemos hecho pues un ejercicio sobre espiras, un poco diferente, un poco más complicado, pero para que no sea todo tan fácil, ¿vale? Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. En este vídeo vamos a hablar sobre el tema de inducción electromagnética, sobre todo teoría, la ley de Faraday-Lenz y algún caso así particular. Lo primero que tenemos que saber en inducción electromagnética es qué es el flujo magnético, ¿vale? Entonces empezamos por ahí. El flujo magnético, ¿vale? Es N por B por S por el coseno del ángulo que forman. Vamos a hablar ya de él, ¿vale? La clave es esta fórmula. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie cerrada, ¿vale? Lo escribimos rápido. Número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie cerrada, ¿vale? Eso es la definición de flujo magnético. Vamos a hacer un dibujo, ¿vale? Yo tengo aquí una superficie cerrada y tengo un cierto campo magnético que la atraviesa, ¿vale? ¿Vale? Un campo magnético B, una superficie S. Eso es el flujo magnético, el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie cerrada. En la fórmula del flujo tenemos N, que es el número de espiras, ¿vale? Número de espiras. En este caso yo os he dibujado una espira.
Si os pongo 2 o 3 círculos uno al lado del otro, se tendría 1, 2 o 3, 4 espiras. B es el campo magnético. S es la superficie que tenemos, ¿vale? Superficie en la que nos están pidiendo que calculemos el flujo que la atraviesa. Va a cambiar la forma que tenga la espira, puede ser un cuadrado, un rectángulo, un círculo, ¿vale? Tenemos que poner la fórmula de la superficie de esa figura. Y luego este ángulo es el ángulo alfa entre el campo magnético y el vector normal de la superficie, ¿vale? Entonces aquí sería un vector normal, que eso es de matemáticas, es un vector perpendicular a la superficie. Tenéis que llevar cuidado porque cuando la espira, yo os he puesto una espira así, es perpendicular al campo magnético, el ángulo entre esos dos vectores es 0. Lo normal es que aquí pongamos un 0, ¿vale? Coseno de 0, que es 1. ¿Vale? Os pongo otro dibujo, ¿vale? Si yo tengo ahora la espira así, esto sería el vector normal, el campo magnético tendría esta dirección, ¿vale? Pues el ángulo alfa sería este, ¿vale? Ángulo entre el vector normal y el campo magnético. Aquí pues sería 0, ¿vale? Eso es a lo que vamos a hablar del flujo magnético. Vale, su unidad, ¿vale? Se mide en Weber. Esa es la unidad en el sistema internacional. Ahora, esto va de inducción. Pues cuando hay una variación del flujo, que lo que vamos aquí ya es hablar de la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? La ley de Faraday-Lenz dice que si hay una variación del flujo en función del tiempo, que lo voy a ver así o así, ¿vale? Si hay una variación del flujo, ¿cómo puede variar el flujo? Pues el flujo puede variar de varias formas, que es, las espiras de normal nunca cambian, ¿vale? Podrían cambiar, lo normal es que no, pero sí que podría ser que de repente en un momento el campo magnético empiece a ser mayor, o que empiece a ser menor, o que de repente desaparezca, o que sea el doble. Entonces el campo magnético puede en un cierto instante de tiempo cambiar. El área también, puede coger y hacerse más grande o más pequeña, eso también puede ser. Y también lo que puede cambiar es el ángulo, porque las espiras pueden rotar o girar. Entonces, si la espira gira o rota, o se hace más grande o más pequeña, o el campo magnético pasa a ser más grande o más pequeño, va a haber una variación del flujo. Cuando hay una variación del flujo, lo que dice la ley de Faraday-Lenz es que en la espira va a aparecer una fuerza electromotriz, ¿vale? Que vamos a hablar ya de la fuerza electromotriz, que se opone, contraria a la variación del flujo, ¿vale? Eso es lo que empieza diciendo la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Entonces, esa fuerza electromotriz, ¿vale? Fuerza electromotriz, ¿vale? Su unidad es voltios. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Entonces, imaginaros que tenemos este caso, ¿vale? Que yo tengo ahí un cierto campo magnético, ¿vale? En la espira, y no solamente lo que vamos a hacer es que en un cierto momento de repente el campo magnético empieza a ser mayor. Por tanto, si por aquí ahora mismo están pasando unas ciertas líneas de campo, si el campo pasa a ser mayor, en un cierto momento va a entrar más campo magnético. Entonces, al principio teníamos esas líneas, pues ahora van a entrar más, muchas más, ¿vale? Pues, ¿qué dice la ley de Faraday? Que si hay una variación del flujo, la fuerza electromotriz lo que va a hacer es oponerse, ¿vale? Este signo menos significa que se opone, ¿vale? Igual que es el mismo, se opone a la variación del flujo, se opone a lo que está pasando aquí. Si cada vez entran más líneas de campo magnético, va a aparecer una fuerza electromotriz que se va a oponer. Si cada vez entra más, pues la fuerza electromotriz va a ir en contra de la variación. ¿Vale? Eso es lo que dice la ley de Faraday-Lenz. Si cada vez entra más, va al revés del campo magnético. Si de repente, en vez de tener esta línea de campo aquí, por ejemplo, pues de repente, pues el campo magnético se reduce a la mitad, pues irá a favor, ¿vale? Siempre se opone a lo contrario de lo que pasa.
Si cada vez entra más, va en contra, si cada vez entra menos, va a favor. Eso es lo que empieza diciendo la ley de Faraday-Lenz. En ejercicios, ¿vale? Haremos las variaciones, ¿vale? Y ver cómo se calculan las cosas. Aquí estamos hablando un poco de la teoría. Ahora, una cosa más. La ley de Faraday-Lenz dice que si hay una variación del flujo, aparece una fuerza electromotriz que se opone a la variación y, aparte, que esa fuerza electromotriz lo que produce es una corriente inducida en la espira, ¿vale? Que la corriente inducida se mide en amperios y R es resistencia que se mide en ohmios, ¿vale? Pues si empezamos del principio, si hay un cierto flujo y de repente hay una variación del flujo, aparecerá en la espira una fuerza electromotriz, ¿vale? Contraria a lo que sucede, se opone a la variación del flujo. Ya lo hemos puesto aquí, aquí es si aumenta, ¿vale? Aquí hemos puesto un ejemplo de si aumenta el flujo, ¿vale? Si aumenta el flujo, ya hemos visto que se opone, y aquí tenemos un ejemplo que, si veis el vídeo entero, que al ser menor va a favor del campo magnético. Pues lo que dice esta ley es, si aparece una fuerza electromotriz, esa fuerza electromotriz lo que produce en la espira es una corriente inducida, que la vamos a sacar el sentido con la regla del sacacorchos. ¿Vale? Pues nos ponemos la mano así, ¿vale? Y ponemos en el sentido de la fuerza electromotriz nuestro dedo pulgar, en este caso, ¿vale? Haciendo así, ¿vale? Tendremos que la corriente inducida, en este caso, nos da en sentido antihorario, ¿vale? Aquí en este ejemplo tendríamos un sentido antihorario de la corriente inducida. En este de aquí, ¿vale? Como la fuerza electromotriz nos ha dado el sentido para la derecha, pues sería así, ¿vale? Que nos daría, ¿vale? A ver, ¿vale? Así. Ese sería el sentido de la corriente inducida, ¿vale? Con la regla del sacacorchos. Y lo calcularíamos con esta expresión, que la fuerza electromotriz es igual a la corriente inducida por la resistencia que tendrá nuestra espira, ¿vale? Pues lo que viene siendo la teoría, aquí lo tenéis todo. Ya en los siguientes ejercicios que haremos próximamente, ¿vale? En los vídeos que van detrás de este, ¿vale? De este justo, pues haremos variaciones del campo de varias formas, variaciones del ángulo, variaciones de la superficie, ¿vale? Pero lo que viene siendo la teoría de inducción, aquí la tenéis. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a hacer un vídeo sobre inducción electromagnética que dice lo siguiente. Una espira plana de superficie 5 centímetros cuadrados está situada en el seno de un campo magnético uniforme de 1 militesla perpendicular al plano de la espira. Apartado A, bueno, la primera pregunta que nos hacen es calcular el flujo magnético a través de la espira en ese instante. Vamos a calcularlo, pues de primeras tenemos el flujo magnético es igual a n por b por s por coseno de alfa. Tenemos una espira, ¿vale? Una espira N1, campo magnético de 1 militesla, 1 por 10 a la menos 3, ¿vale? Mili, el prefijo mili es 10 a la menos 3, hay que ponerlo en tesla. Área 5 centímetros cuadrados, 5 por 10 a la menos 4, hay que pasarlo a metros cuadrados. De centímetros cuadrados a metros cuadrados en la escalera de unidades hay 2 saltos y como son unidades que están al cuadrado, cada salto son 2 ceros. Pues por 10 a la menos 4 por el coseno del ángulo que forman, que vamos a ver qué nos dice, perpendicular al plano de la espira. Como vimos en el ejercicio, o sea, en el vídeo de teoría, cuando el campo magnético era perpendicular al plano de la espira, el ángulo era 0, porque este ángulo era el ángulo entre el vector perpendicular de la espira, el vector normal, y el campo magnético, pues 0. Coseno de 0 vale 1, pues vamos a calcularlo, que esto nos daría 5 por 10 a la menos 7
Weber, ¿vale? Sería el apartado A, o la primera pregunta, ¿vale? El flujo magnético a través de la espira en ese instante, ¿vale? Pues vamos a ver aquí, apartado A y ahora el B, ¿vale? Pues el A lo tenemos y ahora el B nos dice, si la espira gira a 45 grados en 2 segundos, nos pregunta, ¿habrá fuerza electromotriz? Pues, a ver, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque cuando dijimos, en el vídeo de teoría, lo vuelvo a decir en este ejercicio, por si no lo habéis visto, que cuando hay una variación de el flujo, si varía el campo magnético, que en este ejercicio no, si varía el área, que en este caso no, pero si gira, si cambia el ángulo, va a haber una variación del flujo magnético. En ese caso sí que aparece una fuerza electromotriz, ¿vale? Este es el flujo magnético al principio. Vamos a calcular el flujo magnético cuando ha girado 45 grados. ¿Cómo se nos queda? Pues se nos queda así. El flujo magnético después tenemos N por B por S por coseno de alfa, una espira, mismo campo magnético, ¿vale? Mismo área, pero ahora el ángulo es 45 grados, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha girado 45 grados. Si antes era 0 grados en las condiciones de antes, si gira 45 grados, ahora el ángulo es 45 grados. Vamos a calcularlo y vemos lo que nos da, ¿vale? Pues nos daría 5 por 10 a la menos 7, 5 por 10 a la elevado a menos 7, ¿vale? Por el coseno de 45, coseno de 45, que nos da 3,53 por 10 a la menos 7 Weber, ¿vale? Fijaros que ha habido una variación del flujo. En este caso el flujo es menor, ¿vale? Es menor. Siempre el flujo máximo va a ser cuando la espira esté perpendicular al campo magnético, porque es por donde más líneas de campo magnético van a entrar. Aquí había una variación del flujo magnético, pues la respuesta sería decir que sí, ¿vale? Porque lo que dice es la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Que habría que poner la ley que estamos usando. Dice que cuando hay una variación del flujo, ¿vale? Aquí tenemos una variación del flujo que es de 5 por 10 a la menos 7 menos 3 por 10 a la menos 7. Esto nos da pues 5 menos 3,53. Esto nos da 1,47 por 10 a la menos 3 Weber. Hay una variación del flujo, ¿vale? Podríamos calcular la fuerza electromotriz, ¿vale? ¿Cómo? Pues la podríamos calcular de la siguiente forma, que sería la fuerza electromotriz sería igual a la menos variación del flujo, ¿vale? En este caso vamos a ponerlo al revés porque una variación es final menos inicial. Voy a cambiarlo de orden, ¿vale? Que sería flujo 2, algo más pequeñico, ¿vale? Sería el 2 menos el 1, que sería... El segundo es 3,53 menos 5, los 2 elevado a 10 a la menos 7, nos daría este flujo, ¿vale? Pero negativo, ¿vale? 1,47 por 10 a la menos 7 negativo. Esto sería nuestra variación del flujo. Pues lo que dice la ley de Faraday-Lenz, que va a aparecer una fuerza electromotriz que se va a oponer a la variación del flujo en función del tiempo. Pues menos la variación del flujo, que es esto, menos por menos más, 1,47 por 10 a la menos 7 entre los segundos, que es 2. ¿Vale? Pues 1,47 por 10 a la menos 7 entre 2 nos da una fuerza electromotriz de 7,35 por 10 a la menos 8 voltios, ¿vale? Por si queremos calcularlo. Pues ya tendríamos este ejercicio hecho, ¿vale? Hemos hablado de la ley Faraday-Lenz, hemos sacado el flujo magnético al principio, el final, hemos hecho la variación y lo que dice la ley de Faraday es que aparecerá una fuerza electromotriz que se opondrá a la variación del flujo en función del tiempo. Pues aquí lo tenemos. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio sobre inducción electromagnética que dice lo siguiente. En la figura que tenemos en ese dibujo se muestra una espira rectangular de 10 por 12 centímetros
que hacemos variar un campo magnético de 0 a 1 segundos en un intervalo de 1,2 segundos y nos pide calcular la variación del flujo, así como la fuerza electromotriz inducida y la corriente inducida. Empezamos. Primero, el flujo, ¿vale? ¿Cómo calculamos el flujo magnético? Pues el flujo magnético, la fórmula es N por B por S por el coseno del ángulo que forman. Como nos está diciendo que hay una variación del flujo, ya podemos decir que por la ley de Faraday-Lenz, cuando hay una variación del flujo magnético, va a aparecer una fuerza electromotriz que se opone, contraria a la variación del flujo. ¿Cómo se nos queda a nosotros en este ejercicio? Las espiras no cambian, nos cambia el campo magnético. Y el campo magnético, cuando tenemos una variación, lo vamos a poner así, ¿vale? Campo final menos campo inicial partido el tiempo que pase, así, cuando nos cambia el campo magnético lo pondremos así. Si nos cambia el área y tenemos la final, la inicial o la variación y el tiempo, pues en vez de poner el campo magnético pondremos ese final y ese inicial. Lo mismo con el ángulo. En este caso el área no cambia y el ángulo tampoco. ¿Cómo se nos queda a nosotros la fuerza electromotriz? Pues se nos quedaría menos una espira que tenemos, el campo final menos campo inicial, lo podemos poner, ¿vale? De 0 a 1, perdón, segundo no, Tesla, ¿vale? Nos cambia el campo magnético de 0 a 1 Tesla en un intervalo de 1,2 segundos. Pues la variación es de 1, ¿vale? De 0 a 1 sería inicial 0, final 1. Esto daría 1. Entre el tiempo es 1,2. Eso sería la variación del campo magnético en función del tiempo. Varía final 1, inicial 0, de 0 a 1. Tiempo, intervalo de tiempo, 1,2. El área, nos lo han puesto aquí, que es 10 por 12. Vamos a poner los metros. Y como es un rectángulo, es base por altura. 0,1 por 0,12, ¿vale? Base por altura, esto sería el área, y como nuestra espira es perpendicular al campo, coseno de 0, pues vamos a calcular ya la fuerza electromotriz, ¿vale? Que nos da 0,1 por 0,12 entre 1,2 y negativo menos 0,1, pues menos 0,01 voltios sería la fuerza electromotriz. Esto ya lo tendríamos. Nos han pedido la variación del flujo, que sería esto que tenemos aquí, ¿vale? Eso sería la variación del flujo, ¿vale? O cómo varía el flujo. En verdad, podríamos poner todo esto incluso, ¿vale? La variación del flujo, vamos a poner variación del flujo es flujo final menos flujo inicial, que sería 0,01, ¿vale? Weber, ¿vale? Esto es la variación del flujo con respecto al tiempo. Pues en verdad deberíamos de hacerlo, perdón, sin, ¿vale? Variación del flujo, solamente habría que tener en cuenta la parte de arriba, ¿vale? Porque es la variación del flujo en función del tiempo. Nuestra variación del flujo sería menos, ¿vale? Sin el menos sería una espira, campo final menos campo inicial, la diferencia es 1, por el área, que la tenemos aquí, 0,1 por 0,12 por el coseno de 0. Eso sería la variación del flujo. 0,1 por 0,12, que nos da 0,012 Weber, sería la variación del flujo, ¿vale? Variación del flujo, la fuerza electromotriz inducida, y nos dice, que es lo único que nos falta, el sentido de la corriente inducida. Bueno, venimos ahí, ¿vale? Nos vamos a nuestro esquema y tenemos que el campo magnético, cuando son puntos, es que sale. Si fueran cruces sería que entra. El campo magnético sale. Y fijaros que lo que está pasando es que el campo magnético pasa de 0 a 1. Eso quiere decir que aumenta el flujo. Eso quiere decir que salen más líneas de campo. ¿Qué dice la fuerza electromotriz según la ley de Faraday-Lenz? Perdón. Que la fuerza electromotriz lo que hace es oponerse
a la variación, oponerse a lo que pasa. Si cada vez el campo es mayor, salen más líneas de campo magnético, la fuerza electromotriz en nuestro dibujo, ¿vale? Perdón, va a ser entrante, ¿vale? Entrante hacia adentro, porque se opone a la variación del flujo, porque cada vez salen más líneas de campo. Como ya tenemos en nuestro dibujo hacia dónde va la fuerza electromotriz, con la regla del sacacorchos, ¿vale? Hacemos así, ¿vale? Vengo para acá y ponemos el dedo pulgar hacia donde apunta la fuerza electromotriz, que sería hacia adentro, y hacemos así, y donde el sentido que nos lleva a nuestros dedos nos está diciendo el sentido de la corriente inducida, ¿vale? Que nos sale en sentido horario, ¿vale? Sentido horario, ¿vale? Ya tenemos el sentido de la corriente inducida, tenemos la fuerza electromotriz, la variación del flujo. Si nos hubieran dicho o pedido calcular la corriente inducida, calcularla, deberíamos de tener la resistencia de la espira. ¿No la tenemos? Tampoco nos la han pedido, ¿vale? Solo nos han pedido el sentido de la corriente, que ya lo hemos puesto allí en el esquema, ¿vale? En la figura. Pues espero que os haya servido. No confundir cuando nos pida la variación del flujo, cuando nos pida la fuerza electromotriz, ¿vale? Que se parecen los conceptos, pero no son los mismos. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio sobre inducción electromagnética. Este ejercicio es muy típico de exámenes y de EBAU. Es un ejercicio que lo he sacado de septiembre de 2001, que dice lo siguiente, ¿vale? Septiembre de 2001 de la Comunidad Valenciana. Dice que la espira de la figura, que la tenemos aquí, uno de sus lados es móvil, que es el lado A, ¿vale? Se está abriendo, según nos indica la figura, y se encuentra la espira en perpendicularmente un campo magnético de un Tesla, ¿vale? Lo hemos indicado con cruces porque es hacia adentro. El lado A mide 10 centímetros, que lo tenemos ahí, y se desplaza con velocidad de 2, la V, ¿vale? Se está abriendo. Importante que se esté abriendo. Si la resistencia de la espira es de 5 ohmios, calcular la fuerza electromotriz inducida y la corriente inducida. También vamos a indicar el sentido y vamos a ponerlo en el dibujo. Empezamos. Primero, flujo. Espiras por B por S por el coseno de alfa. Eso es el flujo magnético, ¿vale? Flujo magnético. Lo primero, nos han pedido la fuerza electromotriz inducida. ¿Cuándo se produce la fuerza electromotriz inducida? Pues la fuerza electromotriz inducida, según la ley, que vamos a ir ya poniéndola, la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Lo que nos dice es que si hay una variación del flujo con respecto al tiempo, ¿vale? Si está variando el flujo, que vamos a hablar ya de esa variación, va a aparecer una fuerza electromotriz inducida que se va a oponer, el signo negativo, a la variación del flujo. Lo primero, ¿qué es el flujo? El flujo es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie cerrada, que en este caso sería esta línea de campo. Si a lo largo del tiempo nos han dicho que esta barra es móvil y que se va abriendo, por tanto, lo que cada vez va a pasar es que van a entrar más líneas de campo magnético. Por tanto, sí que está habiendo una variación del flujo, ¿vale? Pues la respuesta es que sí que va a haber y vamos a calcularla. ¿Cómo la calculamos? Pues sería menos la variación del flujo. Pues nos cambian las espiras, no, tenemos una, no voy a poner, pues si quieres pongo un 1, ¿vale? 1. ¿Nos cambia el campo magnético? No, todo el rato vale un Tesla. La clave aquí está en la superficie, ¿vale? Está variando la superficie. Tenemos un rectángulo, que el área de un rectángulo es base por altura, ¿vale? Vamos a empezar poniéndolo aquí abajo, aquí, ¿vale? Superficie es base por altura. La altura es A, ¿vale? A. Que me da de ponerle L, que así lo tenéis más general, ¿vale? L, que sería la longitud de la varilla. Y luego la base, que esto no es complicado, pero hay que llevar un poco de cuidado. Como se está abriendo, ¿vale? Esa base depende de la velocidad. ¿Cómo? Pues la base, que vamos a ponerla aquí si queréis, ¿vale? Aquí. La base va a ser lo que varíe la posición con respecto al tiempo, ¿vale?
esta distancia, a medida que pase el tiempo, se va agrandando. ¿Cuánto? No lo sé. Lo que varía en la posición con respecto al tiempo. Y en física, la variación de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Pues en este tipo de problemas, el área la pondremos así: velocidad por L. ¿Vale? Velocidad por L. Y el coseno de 0, ¿qué es 1? Pues la fuerza electromotriz inducida en este tipo de problemas, yo os lo he querido deducir. Muchas veces os harán estudiarlo de memoria, lo vamos a calcular así: menos el campo magnético por la velocidad por L. ¿Vale? ¿Por qué? Una espira no hace falta poner el 1, coseno de 0, 1 tampoco hace falta ponerlo, el campo no cambia, se queda la B, y el área, hemos hablado antes que la altura es la longitud de la varilla, que sería A en nuestro caso, no cambia la altura, pero lo que varía es la base. La variación de una distancia con respecto al tiempo en física es la velocidad. La velocidad sería nuestra base. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí la expresión, solamente nos falta calcularla. Pues menos el campo magnético, que es un Tesla, la velocidad, que son 2, y la longitud, que es 10 centímetros, que hay que ponerla en metros, que sería 0,1, pues nos da menos 0,2 voltios. ¿Vale? Y tendríamos la fuerza electromotriz calculada y deducida. Vamos a hacer el dibujo hacia dónde iría, porque para calcular la corriente inducida necesitamos tener el sentido de la fuerza electromotriz. Volvemos al dibujo, ¿vale? A la figura. La fuerza electromotriz se opone a la variación. ¿Qué está pasando aquí? Como cada vez esto se abre, cada vez entra más líneas de campo magnético. Por tanto, cuando cada vez entra más, lo que hace la fuerza electromotriz es oponerse a la variación. Es decir, si cada vez entra más campo magnético, lo que va a hacer la fuerza electromotriz es oponerse a eso. Es decir, en este caso va a salir hacia afuera de la pizarra, que lo vamos a indicar así, ¿vale? Nosotros en física, inclinado así hacia abajo sería que sale, inclinado para allá sería que entra. Pues esa fuerza electromotriz se opone a lo que está pasando. Como se está abriendo, cada vez entra más, nuestra fuerza electromotriz tiene que salir. Si se cerrara, como cada vez entrarían menos, tendría que ir hacia adentro la fuerza electromotriz. Ya tenemos en el dibujo la fuerza electromotriz, y con eso lo que nos va a permitir es sacar el sentido de la corriente inducida, que lo vamos a sacar con la regla del sacacorchos, ¿vale? Nos ponemos nuestra fuerza electromotriz que sale y hacemos el sacacorchos. Fijaros que la corriente tendría este sentido, ¿vale? Lo indicamos así, ¿vale? La corriente inducida sería, que vamos a verlo ya, la corriente inducida tendría sentido antihorario, ¿vale? ¿Y cómo la calculamos? Pues la calculamos así: la fuerza electromotriz inducida es igual a la corriente inducida por la resistencia, que para eso nos ha dado este dato de 5 ohmios. Nos ponemos la fuerza electromotriz aquí, menos 0,2, la I es lo que voy a sacar, y la resistencia en ohmios, que es 5. Pasamos dividiendo y lo que nos dé 0,2 entre 5, que da 0,04. 0,04 amperios es la intensidad, que podéis ponerle el menos o no, ¿vale? Pues la intensidad serían menos 0,04 amperios. Si queréis, pues podéis no ponerlo, y con la regla del sacacorchos sacamos el sentido de la corriente inducida, ¿vale? Todo basándonos en la ley de Faraday-Lenz, que es la ley de inducción electromagnética. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente.